Escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. La Reunión de Museos Nacionales de Francia propone por primera vez en su historia literaria una colección de literatura con encuentros inéditos entre escritores del siglo XXI y grandes maestros del arte. Con motivo de la exposición dedicada a Paul Gauguin, que acaba de inaugurarse en el Grand Palais, aquí en París, la primera entrega de esta edición es un relato de la escritora de origen cubano Zoe Valdés, que nos introduce en la casa de Gauguin, la casa del gozar, como la llamaban, en las Islas Marquesas, poco antes de su muerte. Y precisamente para hablarnos de este libro, de esta nueva colección y del relato en el que el personaje principal es la pintura, Zoe Valdés ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Zoe. Buenas tardes, gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Si Gauguin muere en una isla de las Marquesas, Zoe Valdés nace en una isla paradisíaca también en el Caribe, Cuba. Esos paraísos sobre la tierra son un terreno fértil, ¿no?, para la creación. Sí, en el caso de Cuba incluso vamos a ver que hay una enorme cantidad de escritores, que hay una enorme cantidad también de pintores, la luz ayuda en este caso, y sobre todo la música, como sabemos que es una tierra de músicos, de grandes músicos, una tierra melodiosa, musical, y que la gente de manera natural hace música, ya sea cantando el día entero o caminando, o la manera de moverse, ¿no? Yo no nací precisamente en una fecha demasiado paradisíaca y todo lo que vino después, pues claro, con la intención de construir el paraíso, pues construyeron el infierno, ¿no? Sí, depende del régimen político que Sí. les toque a esos paraísos. Precisamente en el 95 un libro tuyo no gusta al régimen cubano y vienes a exiliarte aquí en Francia. ¿Fue importante para ti el salir de la isla? Fue muy importante salir. Yo no quería irme de Cuba. Yo creo que la mayor cantidad de cubanos que he conocido les ha sucedido igual. Nunca se han querido ir de Cuba, pero hemos sido obligados a ello, ¿no? En mi caso, yo vine por 3 meses solamente a dar unas conferencias sobre la poesía amorosa de Martí en l'École Normale Supérieure. Y cuando la novela salió, La Nada Cotidiana, pues me impidieron el regreso a Cuba. O sea que el exilio fue forzado en mi caso. Volviendo al libro que acaba de publicar La Reunión de Museos Nacionales, y la tierra en sus cuerpos, lo abres con una frase de Cervantes: no hay en la tierra contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Eso lo has vivido tú en propia carne, ¿no? Lo he vivido durante todos estos años y también cuando estaba ahí en Cuba, pero sobre todo en el exilio es cuando uno más se da cuenta de lo que significa recuperar esa libertad o incluso en mi caso conocer por fin la libertad, ¿no? Cervantes es para mí, por supuesto, y para tantos escritores, pues un escritor de la libertad. Por supuesto. ¿Cómo surgió la idea de mezclar pintura, arte con literatura contemporánea? Toda mi vida lo he hecho, o sea, yo empecé escribiendo a través de la pintura, poesía a través de la pintura, refiriéndome a grandes maestros de la pintura cubana, pero también a Gauguin desde muy joven, puesto que Gauguin llega a mi vida cuando soy una adolescente, a través de una revista extranjera. Yo vivía en una cuartería donde no había nada en los muros, solo descascaramiento y todo se caía. Mi madre le regalaron una revista extranjera que venía muy escondida porque, claro, era imposible tenerla en aquella época revistas, publicaciones extranjeras. Y dentro había un reportaje sobre Gauguin y había ese hermoso cuadro que se titula El oro de sus cuerpos. El texto lo ha traducido al francés Albert Bensoussan, gran traductor de Vargas Llosa, por cierto, y de tantos otros grandes escritores latinoamericanos. Sí. Es un máximo de garantía, ¿no?, tener un traductor como él. Muy bueno que menciones esto porque Bensoussan es el gran traductor del boom latinoamericano. Él empezó traduciendo a Guillermo Cabrera Infante, él mismo lo cuenta en una entrevista, cuyos juegos de palabra, pues para un traductor estrenarse con eso es bien difícil y sin embargo él lo cuenta de manera maravillosa en esa entrevista cómo fue el trabajo con Guillermo en Londres, ¿no? Que fue agotador, pero fue muy productivo y enriquecedor para él como traductor. Hablando de Vargas Llosa, hace unos años lo tuvimos con nosotros para presentar El paraíso en la otra esquina, su novela en la que aborda también el personaje de Paul Gauguin. ¿Qué es lo que tiene de fascinante este pintor para que tanta gente se ocupe de él? Gran novela la de Vargas Llosa, que yo desde luego he leído y releído
en múltiples ocasiones. No solo es sobre Gauguin, es también sobre Flora Tristán, es una novela feminista además. Yo lo que le vi a Gauguin siempre, desde luego, es esa relación del deseo del pintor inagotable, o sea, el deseo en los cuerpos de las mujeres, pero también el deseo en el paisaje, el deseo, el goce o el gozo en todo lo, por ejemplo, los paisajes bretones, cuando vivió en Bretaña, en los Alice Camp, cuando hizo aquellas pinturas extraordinarias con Van Gogh. Todo eso, pues, lo que más me interesó siempre, a pesar de que se ha dicho que si el color de Gauguin... No, a mí eso es lo que me ha gustado, o sea, la belleza exuberante de sus colores, la pasión, desde luego, y el deseo, profundamente el deseo. Quizás Gauguin realizó el sueño que todos tenemos de dejarlo todo plantado y marcharnos a pintar a las marquesas. Sí, él empezó siendo un aventurero, porque fue marino antes, después banquero, como todos sabemos, y después dejó todo, mujer, cinco hijos, murieron 3, creo, 2, murieron 2, y dejó todo por la aventura del arte, de pintar. Era un pintor cuya vida se centraba y se basaba única y exclusivamente en el amor y la creación. Eso no lo comprendió muy bien su primera mujer, ¿no? La danesa. Sí, no lo comprendió, era muy difícil para ella, desde luego, porque ella tuvo una vida suntuosa con él como banquero. Y después, claro, todo se fue malogrando a causa de las peripecias que significa vivir con un pintor que en aquel momento no vendía tan bien, que empezaba, que estaba incluso aprendiendo a través de Pizarro, de Degas, que fueron sus principales maestros, y que estaba introduciéndose en un mundo que era completamente diferente para ellos. Paul Gauguin, a pesar de ser parisino, ha nacido en París, tiene orígenes latinos, ¿no? Su tía era Flora Tristán. Sí, vivió su infancia en Perú. Eso se ve en su pintura, por ejemplo, en esta gran muestra del Gran Palais, vemos en ese retrato de la Belle Angèle que hay detrás, Angèle está dentro de un círculo, pero detrás hay figuritas peruanas, de pequeños ídolos peruanos, que por supuesto lo influenciaron y lo impresionaron sobre todo mucho, ¿no? En tu relato nos hablas de las tormentosas relaciones entre Vincent Van Gogh y Gauguin. Fueron más que tensas, ¿no? Hay una escena terrible en tu relato donde se pelean y él se corta la oreja. ¿Fue cierto eso? Fue una amistad muy intensa en relación al arte, porque ambos, una de las broncas que tenían, según se ha dicho, era porque, claro, Van Gogh perseguía el azul puro, Gauguin el verde puro, por esas cosas, y además los silencios, los largos silencios en los que cada uno pretendía imponer, después cuando por fin hablaban, sus criterios como artistas, ¿no? Ya yo creo que después hubo una relación, más que de amistad, hubo incluso una relación amorosa, tensa, ¿no? Y probablemente de ahí haya venido esa disputa que terminó con el corte de la oreja famoso de Van Gogh, que agredió primero a Gauguin, después Gauguin, claro, resistió, forcejearon, y Van Gogh se va a otra habitación y se corta la oreja, ¿no? ¿Cómo fue esa casa del Gozar? Se hizo un corte, no se cortó la oreja, se hizo un corte. ¿Cómo fue esa casa del Gozar que describes en tu libro? Es una casa que además está muy bien presentada en la exposición, se ve la entrada, cómo él la hizo, ahí está la referencia a ese cuadro maravilloso, Sea Misteriosa. Hay, y desde luego, figuras de mujer todo el tiempo, desnudos. Está a la entrada esa figura del amante del obispo y el obispo, que eran para él, claro, las dos figuras de manera irónica que él puso frente a su casa. Y era una casa, desde luego, donde había sobre todo pues imágenes, esas fotos pornográficas que él compró para inspirarse. Era una casa del deseo, lo dice su nombre, la casa de gozar, la casa del goce, la casa de las caricias, del amor y de la creación.
Esa casa del goce acabó siendo la casa del dolor, ¿no? La casa del dolor porque su enfermedad fue mermando, claro, ese disfrute que él tuvo de la carne, de la sensualidad y también, por supuesto, del color de la obra, ¿no? Dedicaba todo su tiempo a amar y a pintar. Y claro, la enfermedad, que era lo que me interesaba a mí contar en este libro. Un hombre que está enfermo y sin embargo resiste y su arma es el deseo. O sea, hasta el final, este hombre enfermo que sabe que va a morir, su arma es desear, soñar y crear a través de la experiencia onírica, ¿no? Es cierto que Gauguin embadurnaba con barro, con tierra a sus amantes. Sí, la embadurnaba con tierra y además de eso yo pienso que en esta mezcla del alquimista que fue, como así se llama la exposición, Gauguin, el alquimista, del alquimista que fue este pintor que produjo dorados de los colores tierra, pues yo pienso que ese fue el elemento principal de su obra, la tierra, el color de la tierra. De ahí el título de tu relato, y la tierra de sus cuerpos. Sí, de ahí el título, sí. Es un pintor que yo creo que es su inspiración principal son los cuerpos, pero también la tierra, el color de la tierra, el olor, la humedad de la tierra. ¿Qué sentiste cuando visitaste hace unas semanas la gran exposición aquí en el Grand Palais? Poder casi tocar esos cuadros. Muy emocionada, estuve muy emocionada porque además yo había visto mucha obra de Gauguin, desde luego, en varios museos, pero nunca había estado frente a dos cuadros esenciales para mí, el oro de sus cuerpos, que es el cuadro que inspira este libro, y otro que es el espíritu de los muertos vigila. Y ese cuadro donde él aparece incluso como un espíritu más, donde él se identificó con uno de los espíritus, es muy impresionante, ¿no? Así como Tierra Deliciosa, que es otro cuadro, un desnudo maravilloso, una mujer fuerte, una mujer que además mira desde todas partes como la Belle Angèle. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita primero en el Grand Palais para esta gran exposición Gauguin que está abierta hasta enero. Y el libro Ella el barro, tierra de sus cuerpos, el relato de Zoe Valdés, que es el número 1 de la colección Cartels, que edita la Reunión de Museos Nacionales aquí en Francia. Y a ustedes les damos cita para una nueva edición de Escala en París.